Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que ha estado en boca de todos, literalmente todos. Y es que el 5 de julio de 2025, la bomba. La noticia que sacudió a medio mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Juntos? ¿En serio? Sí, amigos, lo que muchos soñaban, lo que muchos fans esperaban, se hizo realidad, o al menos, eso fue lo que los titulares gritaban. Y en este vídeo vamos a desmenuzar todo. Vamos a analizar la noticia, a ver qué se dijo, qué se rumoreó, qué se confirmó y por supuesto, vamos a recordar un poco de historia, porque la historia de Can y Demet es larga y llena de giros. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, o lo que sea que les guste para disfrutar de un buen chisme, porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, el romance, los rumores y, bueno, todo lo que rodea a esta pareja icónica. Y antes de que empecemos, un pequeño recordatorio, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las noticias, análisis y comentarios sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Activen la campanita para no perderse nada y vamos a empezar. El 5 de julio de 2025 el mundo se detuvo, o al menos, el mundo de los fans de las series turcas. La noticia corrió como la pólvora. Can Yaman y Demet Özdemir. Juntos. Las redes sociales explotaron, los foros de discusión ardieron y los medios de comunicación, desde los más pequeños hasta los más grandes, se hicieron eco de la noticia. Pero, ¿qué pasó realmente? Todo comenzó con un rumor. Un rumor que llevaba circulando desde hacía bastante tiempo, para ser honestos. Desde que terminaron sus proyectos juntos, la gente siempre ha soñado con que Can y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo. La química entre ellos en pantalla era innegable, palpable. Y claro, los fans con su ojo clínico veían en cada gesto, en cada mirada, en cada entrevista, la chispa del amor. Recordemos un poco. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral turco. Se conocieron en 2018 trabajando juntos en la exitosísima serie Erkenci Kuş Pájaro Soñador en español. La serie fue un fenómeno, un boom, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y por supuesto, la química entre los protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir, fue una de las claves de su éxito. En la serie interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, una pareja que nos hizo reír, llorar y sobre todo, suspirar. Su amor, sus peleas, sus reconciliaciones, eran adictivos. Y claro, como suele pasar, los fans empezaron a soñar con que esa magia traspasara la pantalla. La conexión era evidente, la complicidad era tangible y el cariño mutuo, a ojos de muchos, se percibía como algo más profundo que una simple amistad. La serie se convirtió en un fenómeno cultural. Erkenci Kuş dominaba las tendencias en redes sociales, sus escenas eran diseccionadas y analizadas por los fans, y cada detalle era interpretado como una señal de algo más. Las entrevistas a Can y Demet eran esperadas con ansias, cada palabra, cada mirada, cada gesto era escudriñado en busca de indicios. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compusieron vídeos musicales con sus escenas, e inundaron las redes con mensajes de apoyo y cariño. La fama de Can Yaman y Demet Özdemir trascendió fronteras. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito, y ambos actores fueron reconocidos con numerosos premios y nominaciones. La serie impulsó sus carreras y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Pero al mismo tiempo, la intensa exposición mediática y el fervor de los fans generaron una presión constante, alimentando el deseo de que la ficción se convirtiera en realidad. El final de Erkenci Kuş supuso una gran decepción para muchos. Aunque la serie tuvo un final feliz, la idea de que Can y Demet pudieran seguir caminos separados generó tristeza y nostalgia. Los fans se aferraron a la esperanza de que, fuera de las cámaras, su historia continuara de alguna manera. Y así los rumores comenzaron a circular, avivados por la persistente química entre ambos actores y por la creciente especulación en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué sucedió ese 5 de julio? La chispa del rumor, el rumor que mencioné antes, que llevaba un tiempo ahí latente, explotó. Surgieron fotos, vídeos, supuestas pruebas de que Can y Demet estaban juntos. Algunas fotos eran de ellos juntos, en lo que parecía ser una cena romántica. Otros vídeos mostraban a ambos compartiendo momentos en lugares públicos.
Y por supuesto los medios de comunicación se hicieron eco de todo esto, agregando su propia salsa al asunto. Los rumores, alimentados por la voracidad de los medios y la ilusión de los fans, se multiplicaron rápidamente. Las fotos de la supuesta cena romántica se analizaron con lupa. Se especuló sobre el restaurante, la fecha y la compañía de ambos. Se teorizó sobre el significado de sus gestos, sus miradas y sus sonrisas. Los vídeos que los mostraban juntos en lugares públicos fueron objeto de un escrutinio similar. Cada encuentro, cada movimiento, era interpretado como una confirmación de su romance. Las fuentes de la información eran variadas y poco fiables en muchos casos. Algunas fotos y vídeos provenían de cuentas de fans en redes sociales, otras de paparazzi que seguían a los actores, y otras de fuentes anónimas que aseguraban tener información privilegiada. La veracidad de estas fuentes era cuestionable, pero la emoción del momento superaba cualquier duda. Los titulares eran explosivos: Can Yaman y Demet Özdemir, amor a la vista, el reencuentro más esperado, la pareja de ensueño se hace realidad. Y claro, los fans enloquecidos empezaron a analizar cada imagen, a diseccionar cada gesto, a buscar cualquier señal de que todo era cierto. Los comentarios en redes sociales eran una mezcla de alegría, emoción y expectación. Los foros de discusión hervían con teorías y análisis. La idea de que Can y Demet estuvieran juntos, finalmente se había concretado, o eso parecía. La noticia se extendió rápidamente por todo el mundo. Los medios de comunicación internacionales se hicieron eco de la noticia, traduciendo los titulares y las especulaciones al inglés, español, francés y otros idiomas. La historia de Can y Demet, que había cautivado a millones de personas, volvía a ser el centro de atención. Pero como suele pasar en estos casos, la verdad era un poco más complicada. La realidad, como suele suceder, se entrelazaba con la fantasía. La información se mezclaba con la especulación, y la verdad se escondía detrás de capas de rumores y deseos. ¿Qué pasó después? Empezaron las especulaciones. Algunos medios afirmaban que ya estaban comprometidos. Otros, que estaban a punto de casarse. Otros, que estaban saliendo en secreto. Los rumores crecieron y se multiplicaron. Y por supuesto, los representantes de ambos actores guardaron silencio. Una estrategia muy común y a veces frustrante en el mundo del espectáculo. La estrategia del silencio por parte de los representantes de Can y Demet era habitual en el mundo del espectáculo. La privacidad de las celebridades se valora mucho y cualquier declaración oficial podía dar lugar a una mayor intrusión mediática. Además, el silencio permitía que los rumores y la especulación siguieran creciendo, lo que en cierto modo mantenía el interés del público en los actores. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans analizaban cada movimiento de Can y Demet, buscando pistas y señales. Se crearon nuevas cuentas dedicadas a la pareja, y los hashtags relacionados con ellos se convirtieron en tendencia. La imaginación de los fans no tenía límites. Se crearon historias, fanfics y vídeos que imaginaban cómo sería su relación. Algunos fans se mostraron más cautelosos, recordaron las decepciones del pasado y se preguntaban si todo esto era real. Otros, en cambio, se entregaron por completo a la fantasía, creyendo firmemente en el amor entre Can y Demet. La división era palpable, pero la emoción era un sentimiento compartido. ¿Y qué pasó con Can y Demet? Pues, en un principio, tampoco dijeron nada. O al menos nada oficial. Mantuvieron el silencio. Quizás para proteger su privacidad, quizás para ver cómo reaccionaba el público, quizás, por simple estrategia. No lo sabemos. El hermetismo solo alimentaba la curiosidad y las ganas de saber. Pero poco a poco empezaron a dar pequeñas pistas. Un me gusta en una publicación, un comentario en una foto, una entrevista donde hablaban uno del otro, todo alimentaba la especulación. Y por supuesto los fans, como detectives profesionales, no dejaron escapar ni el más mínimo detalle. Las pequeñas pistas que Can y Demet dejaron en las redes sociales y en las entrevistas fueron analizadas al detalle. Un me gusta en una foto de Instagram se interpretó como una señal de afecto. Un comentario en una publicación se analizó para determinar su significado. Las entrevistas se convirtieron en eventos importantes, y cada palabra, cada gesto, era objeto de un análisis exhaustivo. En una entrevista, Can elogió la belleza y el talento de Demet, y la definió como una gran amiga.
Demet, por su parte, mencionó a Khan como un compañero de trabajo especial y expresó su admiración por su profesionalismo. Estas declaraciones fueron interpretadas de diferentes maneras. Algunos las vieron como una confirmación sutil de su relación, mientras que otros las consideraron simplemente como una cortesía profesional. Finalmente llegó el momento de la confirmación, o de la desmentida. ¿Qué pasó realmente? ¿Se confirmó el romance? ¿O todo fue un montaje? La verdad, y aquí viene la parte más interesante, es que no hubo una confirmación oficial. Ni de Khan ni de Demet. Ni de sus representantes. Lo que hubo fue un comunicado de prensa, vago. Muy vago. El comunicado de prensa publicado por los representantes de Khan y Demet fue el momento más esperado y el más decepcionante para muchos. El comunicado decía algo así como: Khan y Demet son amigos. Se tienen un gran cariño y respeto mutuo. Cualquier otra especulación es infundada, boom. Para muchos fue un balde de agua fría. Para otros una confirmación tácita de que efectivamente había algo, pero que no querían hacerlo público. La vaguedad del comunicado generó una ola de reacciones. Los fans se dividieron entre los que creyeron en la amistad y los que sospecharon que algo más estaba pasando. La ambigüedad del comunicado alimentó la especulación y avivó las llamas de la curiosidad. La ambigüedad del comunicado fue interpretada de muchas formas. Algunos argumentaron que los actores querían proteger su privacidad y no querían hacer pública su relación. Otros creyeron que estaban esperando el momento adecuado para anunciar algo más importante, como un proyecto en común. Otros, por su parte, creyeron que la amistad era real y que no había nada más. Y claro, a partir de ahí, empezaron las hipótesis y teorías conspirativas. ¿Por qué no confirmaron? ¿Por qué no lo negaron rotundamente? ¿Qué estaban ocultando? Las teorías conspirativas proliferaron en las redes sociales y en los foros de discusión. Los fans buscaron respuestas, creando elaboradas teorías sobre lo que estaba sucediendo en secreto. La falta de claridad alimentó la imaginación y la especulación. Algunos argumentaban que estaban esperando el momento adecuado. Que quizás querían mantener su relación en secreto para protegerla de la presión mediática. Otros que estaban esperando el momento perfecto para anunciar un proyecto juntos. Otros que todo era una estrategia publicitaria para promocionar sus próximos trabajos. La posibilidad de una estrategia publicitaria no era descabellada. En el mundo del espectáculo, los rumores y la especulación a menudo se utilizan para generar interés y promocionar proyectos futuros. La ambigüedad del comunicado y la falta de confirmación podrían ser una forma de mantener el interés del público y generar expectación. En fin, lo que pasó después del 5 de julio de 2025 fue una tormenta de especulaciones. Y al final el misterio sigue abierto. No sabemos a ciencia cierta qué pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si hubo romance, si lo hay ahora, o si simplemente se trata de una amistad muy especial. El misterio que rodea a la relación entre Khan y Demet es, en parte, lo que la hace tan fascinante. La ambigüedad y la falta de respuestas oficiales permiten que la imaginación y la especulación se desborden. Los fans se aferran a la esperanza de un final feliz, mientras que otros se resignan a la idea de una amistad especial. Pero lo que sí sabemos es que este episodio nos demostró, una vez más, el poder de los fans. Su capacidad para soñar, para imaginar, para crear historias, y su inagotable pasión por sus ídolos. Y por supuesto, la magia de la pantalla, que a veces nos hace creer en los cuentos de hadas. La lección que nos dejó esta historia es la fuerza del amor, la amistad y la conexión humana. La capacidad de los fans para crear historias, imaginar futuros y soñar con finales felices es algo que merece ser celebrado. La magia de la pantalla, con sus romances y sus historias de superación, nos permite creer en los cuentos de hadas y en la posibilidad de que el amor, la amistad y la felicidad puedan existir en la vida real. Así que, para resumir, el 5 de julio de 2025, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sorprendió a todos. Rumores, fotos, vídeos, especulaciones, y al final, un comunicado que dejó más dudas que certezas. ¿Amor? ¿Amistad? ¿Estrategia? El misterio sigue sin resolverse. Pero lo que sí es seguro es que esta historia nos dejó a todos con el corazón latiendo más fuerte. En conclusión, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de la pasión y el fervor de los fans,
la magia de la pantalla y la intriga del mundo del espectáculo. El 5 de julio de 2025, la noticia de su supuesta relación generó una ola de entusiasmo, especulación y debate que sigue resonando hasta hoy. La ambigüedad de la situación, la falta de confirmaciones oficiales y la persistencia de los rumores han mantenido viva la llama de la curiosidad y el deseo de los fans. La historia nos recuerda el poder de la imaginación y la capacidad de los fans para crear, soñar y creer en la magia del amor y la amistad. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Hemos repasado la historia, los rumores y las especulaciones en torno a esta supuesta relación. Hemos recordado un poco de Erkenci y la magia que generó. Y sobre todo, hemos soñado un poco. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que hubo algo entre Can y Demet? ¿O todo fue un montaje? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de las novedades sobre el mundo de las series turcas. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.